Miguel, ¿sensaciones después de este final? Bueno, no pueden ser más que de alegría y de orgullo por este equipo, por estos jugadores, porque al final tienen poco que demostrar ya a estas alturas desde que están trabajando juntos, por lo menos desde que hemos llegado nosotros, desde hace año y medio los que están, de los que llevan solo medio, de lo que se han inculcado. Y bueno, al final el partido puede ser mejor, puede ser peor, pero lo de creer hasta el final este equipo lo tiene, lo de tener ese orgullo de no convencernos y de no, sobre todo de que no nos valía el empate en cuanto a actitud. Podíamos pensar que un empate en Campo Lospi, con cómo había ido el partido y con la última, bueno, con la igualada esta de 10 jugadores cada equipo, podíamos pensar que era un buen punto fuera de casa. Sinceramente me lo ponen fácil en tener que convencerles porque son ellos mismos los que quieren y más, quieren ir a por el gol, quieren ir a por la victoria y al final pues bueno, podemos hablar de muchas cosas que sí que son importantes, futbolísticamente, argumentos. Yo creo que la primera parte hemos sido bastante superiores seguramente en el juego, no así igual en las ocasiones tanto como en el juego, pero un partido en el que podíamos irnos al descanso con empate, con victoria nos hemos ido con empate. Y en la segunda parte sí que es verdad que se han igualado más las fuerzas o incluso en algún momento nos ha costado un poco más de tener algo de fluidez. Yo creo que nos hemos hecho más largos de lo que queríamos, creo que hemos dejado una iniciativa que no tenían en la primera parte del equipo rival. Y bueno, a veces yo creo que los buenos equipos pues tienen que demostrarlo cuando están bien y cuando están superiores al rival, pero sobre todo cuando saben sufrir esos momentos, cuando no estás tan bien como deberías y lo intentas ajustar pero no acabas de encontrar esa tecla. Bueno, saber sufrir, aguantar, estrategia, un poco todo, pues al final muy contentos por los 3 puntos en un campo tan difícil. Miquel, deia abans que no era una final al partit d'avui, evidentment, però guanyem 3 punts contra un dels rivals que seran directes a final de la temporada segurament. Tens la sensació d'haver guanyat 3 punts molt importants avui? Hombre, el cómo dice mucho y el rival y qué jornada, pero insisto que este año más, si nunca puedes decir que es una final cuando quedan tantas jornadas por delante, este año con la igualdad que hay, ves los resultados cada semana, lo que cuesta ganar, porque cuando te enfrentas contra alguien rival directo, de querer estar entre los 4 primeros, parece que todo el mundo dice que puede pasar cualquier cosa, pero te enfrentes con quien te enfrentes esta categoría. Yo creo que lo que tiene de bonito lo tiene de competitivo y lo tiene de sufrirlo los que estamos dentro. Era muy importante, lo sabíamos, no queríamos meternos en una presión excesiva, pero cuando estás por detrás, cuando no estás entre los 4 primeros y cuando hay rivales que están sacando más puntos que tú, pues tienes que exigirte más y en este caso lo hemos hecho así y feliz por los 3 puntos. Veiem a Jesús també després del gol clarament emocionat, no sé si has pogut parlar amb ell després d'aquest gol tan important. Bueno, pues, sin entrar en mayores detalles, pues bueno, un tema personal importante que le ha pasado y por suerte creemos que va a ir para bien, sobre todo pues que bueno, que se lo haya podido dedicar para que se recupere, pues es lo que a todos nos hubiese gustado y en este caso pues redondea la victoria de equipo, redondea en que había varios posibles lanzadores que se lo ceden a Josu, pero bueno, lo hemos hablado, se lo ceden porque es un gran lanzador y si a eso le juntamos que le pueda dedicar a quien se lo tiene que dedicar, pues yo creo que aún más feliz por los jugadores, porque entre ellos al final hemos construido un grupo en el que se basa el equipo y en el que luego los jugadores saltan al campo. Si no es así, el año es demasiado largo y hay muchas cosas que pueden pasar, momentos buenos y malos, en los que sería mucho más difícil. Ha habido 2 momentos, en la primera parte que habéis sido muy superiores con balón y en la segunda cuando han expulsado al jugador de los que quizá no habéis acabado de aprovechar esa inercia positiva, ¿no? Que ha sido más la locura, ¿no? Lo que ha hecho que ganáis el partido, no tanto estas oportunidades que habéis tenido. No, yo sí que creo que en la primera parte hemos sido bastante superiores, que con balón y sin balón estábamos siendo muy incómodos para el rival, pero nos faltaba ajustar ese pequeño último pase o ese pequeño último movimiento que no nos entrara la prisa para que se concretara en ocasión. Sí que es verdad que en la segunda parte, ya antes de que estuviesen con 10, se había igualado la cosa, no estábamos tan cómodos como en la primera parte, no quiere decir que estuviésemos sufriendo, pero bueno, cuando ellos han quedado con 10 el partido estaba un poco más loco, entonces era difícil de controlar lo que hubiésemos querido contra 10, pero bueno, 10 contra 10, me quedo con que el equipo en ningún momento piensa que el empate es bueno, al final la falta que precede al penalti es consecuencia de que jugamos cerca de su área, de que marcamos, de que metemos en el campo más delanteros y bueno, creemos que creíamos, que confiábamos en que podía ser así. Si no crees y no confías es imposible, a veces cuando crees y confías no llega, pero en este caso yo pues me alegro y mucho por los jugadores que haya llegado.
Hemos visto que se metió la última jugada del penalti. ¿Lo has visto claro? ¿No lo has visto del todo? Yo personalmente no lo he visto nada desde mi sitio, sí que me habla, bueno, el lanzador, aunque es muy claro, luego está si el árbitro lo ve o no lo ve. Cuando me pasa en contra, pues no suelo decir nada y a favor, pues tampoco. La setmana que us enfronteu al Reus Deportiu B, no sé què et vols dir d'aquest equip. Bueno, es un filial que yo creo que tiene algún punto menos del fútbol que puede llegar a realizar, tiene muy buenos jugadores que incluso muchos equipos de segunda B querían a varios de ellos y que el Reus, pues bueno, por estructura, por cantera, este año los tiene en tercera en el filial, pero entrenan mucho arriba, conocemos a varios de ellos y otros tantos que han fichado, pero bueno, al final no solo va de jugar bien, sino de competir, de ser fuerte en las áreas y de otras muchas cosas, pero para mí uno de los equipos fuertes de la liga. D'acord? Gràcies. Gràcies. Gracias.